muchachos, entonces vamos a seguir por en donde íbamos, de todas las teorías del consumo. Íbamos en los factores por parte del animal que afectaban el consumo, ¿cierto? Entonces ya habíamos visto que la condición corporal, la cinética de pasaje, actividad ruminal, la especie, el potencial genético y el estado fisiológico, ¿cierto? Entonces ahora vamos a aclarar un poquito más sobre algunos puntos específicos, cómo el animal va a influir en el consumo y cómo también el sistema en el que está el animal va a influir en el consumo de él. Ya habíamos hablado de la palatabilidad, les dije que era una industria muy grande, sobre todo todos esos aditivos que se pueden utilizar para incrementar el consumo y mejorar las condiciones. Dijimos que los animales más susceptibles son los cerdos, ¿cierto? Y que teníamos un poquito más de flexibilidad, por ejemplo, con las aves. Habíamos Yo creo que ya íbamos por acá, pensando también en todos los órganos de los sentidos de los animales, ¿cierto? Donde ya habíamos dicho que las aves son visión, ¿cierto? Pero es amarillo y grande. Los rumiantes tienen olfato, gusto y estímulos táctiles, ¿cierto? Ellos ahorita nos vamos a dar cuenta más adelante que ellos escogen las pasturas que se van a consumir cuando uno les da una oferta grande. Entonces ellos escogen los pastos que están más suculentos, que están como en macollas, que están jóvenes y usualmente va como relacionado a la concentración de proteína, ¿cierto? Ellos tienen una buena indicación para escoger las pasturas. Los cerdos, claramente olfato. Les recuerdo, yo hice un estudio donde nosotros incluíamos niveles muy bajitos de micotoxinas, ¿cierto? Y acuerde que yo les he hablado más o menos de la aflatoxina, de oxinivalenol y la cerealanona. Y sobre todo esa aflatoxina y deoxinivalenol son micotoxinas, obviamente producidas por hongos que crecen en los alimentos. Y el problema es que el cerdo detecta partes por millón, o sea, concentraciones muy, muy bajitas. Y eso inmediatamente disminuye el consumo, sobre todo esa deoxinivalenol o DON. ¿Cierto? Entonces ellos son muy olfativos, tenemos que ser muy claros con eso, es el recambio del alimento, ese olor en los bordes de las canaletas o de los comederos empiezan a formar también moho, empiezan a formar hongos y esas esporas ellos las detectan. Acuérdense que los cerdos también son utilizados para encontrar estas, ¿cómo es que se llaman estos hongos que crecen en las raíces? Si no estoy mal, las trufas. Entonces ellos tienen esa capacidad olfativa de penetrar profundo en el suelo y encontrarlos. Entonces hay que jugar mucho con la parte olfativa de los cerdos. Los perros, ustedes ya saben también que tienen una capacidad muy amplia de olfato, ¿cierto? Unas razas más que otros, entonces ellos también son un poquito susceptibles a cómo vamos a hacer el alimento concentrado para ellos. Aquí en la parte de abajo tenemos ya también las preferencias de sabores. Ya les había mencionado que en los cerdos es muy común encontrar que les guste el queso rancio. Es un estudio que hicieron como un estudio de palatabilidad como de 500 sabores y dieron con el queso rancio como uno de los favoritos para el cerdo. ¿Cierto? Miren, aceite o grasa. Entonces muchas veces cuando tenemos alimentos secos podemos incluir un poco de aceite de palma para mejorar no solamente la contextura del alimento, sino también su palatabilidad. Los caballos, acuérdense con el dulce. Eh, Antes ojo con eso, que ellos son muy ávidos por el dulce, no tienen un centro de saciedad con el dulce. Entonces por eso les encanta la melaza. Acuérdense del potasio en la melaza, no se vayan a exceder. Cabras tienen un amplio espectro de la parte de los sabores, sensitiva, entonces también se hizo un estudio muy bueno que donde yo creo en uno de los estudios participó el profesor Julián Aguilar y ellos metieron unas cabras en bosques o potreros que no se habían tocado en mucho tiempo y empezaron a observar cuáles especies eran las que podían ellos consumir y se dieron cuenta que identificaron como 40 especies de plantas, incluyendo arbences, incluyendo forrajes, incluyendo algunos arbustivos. Entonces son muy amplios en ese rango, ¿cierto? Y uno los ve que muerden todo. Listo, lo mismo las ovejas, van a ser muy similares. Los vacunos
tienen una parte más que de los sabores, tienen una parte muy sensitiva al estímulo las papilas gustativas de la lengua del bovino, ¿cierto? Acuérdate que a los caballos no les gusta tampoco los pastos toscos o muy hechos o muy lignificados o aserrados o con mucho sílice porque generan ciertos estímulos en la lengua. Ellos no tienen esas papilas cuneiformes y pampiniformes de ese grosor que tienen los bovinos. Y las aves les gusta el ácido, ¿cierto? E incluso se estimula mucho consumo implementando acidificantes en los bebederos. Entonces, los acidificantes sirven para varias cosas en aves, incluyendo uno es limpiar esa biopelícula que se genera en las tuberías y además es porque incrementa un poco el consumo del ave. Y tengan en cuenta que esa acidez es muy necesaria en las aves porque es preferible mantener el pH de la sangre ligeramente ácido, perdón, ¿cierto? Que tiene que estar por debajo de 7, 6,8, 6,4 si nos podemos ir hasta allá, porque eso genera que la movilización del calcio sea muy fácil, sobre todo pues estoy hablando de aves ponedoras, donde esa movilización de calcio va a ayudar a la deposición de la cáscara del huevo. ¿Listo? Bueno, y aquí en esta parte izquierda tenemos los diferentes papilas gustativas o estímulos de los receptores a diferentes tipos de estímulos del alimento, el dulce, salado, ácido y amargo. Acuérdense que el umami simplemente es un estímulo al placer, genera endorfinas, lo han visto mucho en humanos, en la parte de consumo de carbohidratos, lo han visto que genera un estímulo en esas papilas y genera un estímulo de placer, ¿cierto? Donde hay generación de éxtasis momentáneo y lo que genera bastante palatabilidad y ganas de consumir. Entonces esa parte, por ejemplo, es un punto donde no hay mucha investigación al respecto de cómo buscar alimentos que estimulen ese tipo de células receptoras a través del umami para generar placer en el animal, ¿cierto? Eso sería un buen tema de estudio. Otro de los factores, yo ya se los había medio comentado, es el fotoperiodo. El consumo es muy afectado por el fotoperiodo y dependiendo del tipo de animal, ¿cierto? Si nosotros nos observamos como humanos, somos personas que estamos en alta actividad durante el día y en la noche llegamos a un letargo, ¿cierto? Los animales son muy similares. En el animal o la especie que más se ve esto reflejado es en el ave, ¿cierto? Donde nosotros modificamos mucho las horas luz simplemente para estimular consumo y no nos quedemos sin calcio. Y digo sin calcios porque es el principal problemática durante la noche donde se hace esa producción de cáscara, pues la mayoría de la producción de cáscara de ese huevo. Entonces nosotros simplemente estimulando las horas luz, simplemente prendiendo las luces a las 4 o 5 de la tarde para que ellos se puedan extender hasta las 7 de la noche. Y al siguiente día nosotros acostumbramos prenderla a las 4:30 de la mañana, 5 de la mañana, y con eso podemos manipular bastante el consumo de alimento, ¿cierto? Además, por ejemplo, en rumiantes, los rumiantes tienden a comer casi que el 80% del alimento lo consumen durante horas luz, ¿cierto? Arrancando más o menos a las 4:30 de la mañana y terminando por allá más o menos a las 6 de la tarde. Pero durante la noche se da un periodo largo de rumia, o sea que también es parte de ese proceso alimenticio en los rumiantes, donde tiene una actividad de 24 horas, ¿cierto? Con picos de consumo sin embargo, con rumia constante, porque acuérdense que hay moléculas de pasto que pueden permanecer, dependiendo de su estado de lignificación y de FDN, pueden permanecer en el rumen fácilmente 48 horas, ¿cierto? Entonces, los caballos también tienen un fotoperiodo. Cuando yo me refiero a fotoperiodo, principalmente estoy hablando del durante el día, ¿cierto? Pero acuérdense la estacionalidad tan marcada que existe en los equinos con la parte reproductiva y eso tiene que ver también con las horas luz al día. Entonces los animales
que fueron, evolucionaron en lugares de estaciones. Recuérdense que, por ejemplo, en invierno hay muy pocas horas luz y eso hace que a nivel de la melanina, a nivel del melatonina, a nivel del cerebro, hace que los animales entren en procesos metabólicos diferentes, por ejemplo, el reproductivo y también su forma de consumir. Cuando los animales tienden a, en lugares de bastantes, de estaciones, qué pena, los animales tienden a criar más o menos en primavera, donde empieza la proliferación de comida. Entonces, ese fotoperiodo, esas horas luz, hacen, por ejemplo, en equinos que 11 meses, entonces estén más o menos entrando a primavera, que se entra más o menos marzo-abril. Entonces, en marzo-abril pasan dos cosas. Uno, empiezan a parir más o menos en marzo y abril y más o menos en mayo empiezan a tener un comportamiento de celos de un gran número de animales presentando celos donde sea la preñez, porque acuérdense que dura 11 meses, ¿cierto? Casi un año. Entonces, eso es otro tipo de fotoperiodo, pero dependientes del año, que también afecta no solo el consumo, sino su estado fisiológico. Listo. Eso. Entonces aquí les mostraba cómo la melatonina a nivel cerebral, ese fotoperiodo estimula para que un animal entre en letargo en la noche y consuma en el día. Diferente pasa, por ejemplo, con los felinos, diferente pasa con las ratas, que son animales nocturnos, y pasa al contrario, tienen mecanismos donde su mayor actividad y su centro de saciedad se activan es por la noche, ¿cierto? Bueno, aquí podemos en esta gráfica simplemente ver el consumo, acuérdense que es feed intake, eh, esto es en cerdo, ¿cierto? Gramos por cerdo. Y esto son las horas después de la noche. Entonces, aquí más o menos estamos hablando al mediodía. Miren el consumo en estas horas, ¿cierto? Aquí no estamos, en este estudio específicamente están trabajando con una temperatura de termoneutralidad o regulada para el cerdo, porque ya con la temperatura, pues obviamente vamos a tener unos cambios, después los veremos. Otro factor clave, obviamente, es el estado fisiológico en el que se encuentra, sobre todo cuando hay procesos de estrés muy específicos. En esta gráfica yo les muestro el consumo de materia seca por kilogramos por día en bovinos, ¿cierto? En vacas. Y estos son días relativos al parto. Calvin es parto. Entonces nosotros tenemos día cero. Día cero es el momento en que parió. Miren más o menos las últimas 2 semanas cómo disminuye el consumo simplemente por ese estrés continuo. Sin embargo, acuerden asociar que este es un punto muy problemático que ustedes ya conocen, que se llama el periparto, ¿cierto? Este periparto, 2 semanas antes, 2 semanas después del parto, es hay muchos problemas, ¿cierto? Hay muchos problemas porque miren lo que pasa con el consumo. El consumo cae 2 semanas antes, pero ¿qué está pasando? Miren cómo ese consumo cae. Aquí está apenas aprendiendo a manejar estas flechitas. Este consumo cae y hace que el animal entre en un balance energético negativo, ¿cierto? Se llama balance energético negativo, pero la verdad es que los requerimientos de calcio, fósforo, proteína, etcétera, etcétera, están por debajo, no se están llenando debido al consumo bajo de ese animal. Entonces, a eso súmele la problemática que en el último tercio de gestación, todo este pedazo se está dando el 60% del crecimiento del feto. Entonces eso le suma la problemática, ¿cierto? Tenemos 2 semanas antes con un feto creciendo bastante, con un montón de situaciones fisiológicas que se están dando y ella disminuye el consumo. ¿Por qué disminuye el consumo? Simplemente estrés. Ya está en un proceso de que el animal, el feto, bueno, el feto no, ya la cría está incómoda en su placenta, comienza a moverse y todo ese movimiento y todo ese estrés que está generando también ese animal por dentro es el que le induce todo el proceso del parto. Entonces también tengan en cuenta que la parte, obviamente, el estado fisiológico es el que va a influir sobre el consumo del animal.
Mucho cuidado con este, que aquí en este punto, en el periparto, es donde todos los que trabajan en cría, en cerdos, en bovinos, en equinos, esta es la clave de esa etapa. Esta es la clave. Listo. Bueno. Como les dije, también tenemos el crecimiento fetal, ¿cierto? El crecimiento fetal, yo como quito esto, no se me quita, no quita esto, pero bueno. El crecimiento fetal, miren lo que va a pasar, días de gestación, y miren lo que yo les digo siempre del último tercio. Ese último tercio es el que tenemos que alimentar a ese animal muchísimo más para que haya un buen desarrollo. Y entonces en terneras en terneras eso se tiene mucho cuidado porque si van a ser futuras hembras de reemplazo de la finca, tienen que salir con una conformación muy buena. Entonces en ese punto es donde nosotros alimentamos casi que un animal en el último bimestre de gestación, ¿cierto? Según la NRC del 2001, que es la de ganado de carne, que eso lo veremos el otro semestre, uno más o menos tiene que aumentar casi 300 gramos de proteína a día solamente para suplir las necesidades de ese feto, ¿cierto? Y aquí tenemos el peso del feto. Entonces, claramente esta parte, el animal, uno tiene que comer más, tiene que ingresar más nutrientes para suplir eso, pero tenemos la problemática del periparto donde disminuye consumo. Por eso es que ahí se juntan muchas problemáticas al mismo tiempo. Bueno, ya habíamos hablado un poquito del fotoperiodo, ¿cierto? Entonces ya habíamos dicho que los animales comen más durante el día y por la noche normalmente rumian. Pero es muy clave tener en cuenta la temperatura. Esos factores, acuérdense que todo esto es una combinación, es una guerra metabólica, ¿cierto? En el cuerpo tenemos un montón de procesos que nos están indicando, nos están dando indicaciones, y sobre todo en el consumo, pues que es como decir nuestra variable respuesta, y ahí lo está bombardeando. Todas las teorías que vimos, el comportamiento del animal, la jerarquía, el fotoperiodo, y todo eso va haciendo una guerra. Pero hay uno que condiciona mucho, que ya les dije. Uno es la cantidad de glucosa que tiene un animal en la sangre, que ese es uno de los que más nos dice, tengo mucha hambre. Y el segundo es la distensión gástrica. Acuérdense cuando miramos ese estudio donde le ponían a las vacas un balón gástrico, acético y propiónico. Todo eso se junta y genera mucha hambre. Entonces los animales ganan ese tipo de función metabólica sobre el consumo. Y cuando un animal no come en el día, pues tiene que comer por la noche. Pero todos esos factores influyen. Entonces aquí en esta foto, pues les muestro no solamente unos animales muy blancos, con un pigmento de piel muy malo, sino en un lugar donde no tienen sombrío. El estrés calórico es uno de los causantes principales en nuestro país de la depresión de consumo y del comportamiento nocturno, ¿cierto? Entonces, si nosotros nos vamos para Caucasia, para Montería, etcétera, nosotros vamos a encontrar que los animales consumen mucho por la noche. Cuando estaba en Urabá, nosotros teníamos unos protocolos de sincronización donde nos tocaba irnos por la noche, toda la noche nos íbamos de 6 de la tarde hasta 6 de la mañana con una linterna en los caballos mirando qué vacas estaban montando otras vacas, ¿cierto? Para poder anotar el tiempo preciso de detección del celo, para luego para implantar, para inseminar, para varias cosas, varias biotecnologías que utilizábamos. Y ahí es que uno se daba cuenta, los animales por la noche tienen altísima actividad. Pero si uno se va, por ejemplo, a ganadería de leche en el oriente, o en el norte, o en la sabana de Bogotá, ahí se da cuenta que los animales por la noche no consumen tanto, a pesar de que la lechería usualmente tiene un estrés calórico en el día y un estrés por frío en la noche. Entonces ya estamos sumando dos procesos metabólicos de adaptación que nos gastan energía, plata, etcétera. Entonces, por ende, ahí mismo disminuye la producción de leche, disminuye el tamaño de la cría, etcétera, etcétera. Entonces, lo supuestamente mejor siempre se le ha dicho, eh, una dieta totalmente mezclada, donde tenga tanto concentrado, pasto y ensilaje en el mismo, muy variable, unas condiciones estabuladas, controladas,
porque con eso nosotros podemos manipular todas estas condiciones de confort en el animal. Pero, ¿cuánto billete nos puede costar eso, cierto? Y ahora se nos viene una tendencia muy bonita, donde Colombia yo creo que tiene unas posibilidades altísimas, y es que están pagando muy bien la carne en Europa por animales que se llaman free range o animales que son libres, animales que son, también dicen grain free, que sean libres de granos. Entonces ya hay una tendencia de que los animales no se les debería dar concentrado y que los animales deberían de estar siempre en pastoreo. ¿Cuál es la problemática de nuestros pastos que son tan malos? Listo, que ahorita también vamos a ver cómo el consumo va a estar mediado por el tipo de pasturas que nosotros tenemos en Colombia, que no son malas, son pasturas mal manejadas, pero pues son pasturas que tienen un potencial genético de producción de nutrientes bueno. Sin embargo, pues nunca hacemos un plan de fertilización, aireación, movimiento, incorporación de microorganismos, materia orgánica, etcétera. Entonces ahí hay que tener eso en cuenta. Ojo con el fotoperiodo, y ojo qué es lo que pasa con el estrés calórico, que cambia el patrón de consumo de los animales. Bueno, aquí el estrés calórico no es mediado solamente por la temperatura, ¿cierto? Ese es un factor, pero el otro factor grave, y ustedes se dan cuenta cuando se van para Honda o se van para Urabá en época de calor con lluvia, es que tenemos la humedad relativa. Entonces en la parte superior tenemos la humedad relativa y en la parte izquierda tenemos la temperatura y cómo se va desplazando el área de termoneutralidad. Esta parte verde, ¿cierto? Es nuestra área de termoneutralidad, donde nosotros no nos podemos estar pasando ya de más o menos 32 grados, hablando de bovinos, ¿cierto? 32 grados y con unas humedades relativas llegando a los 50 más o menos. Esta es nuestra zona donde deberíamos de estar. ¿Cuál es el problema? Nosotros, por ejemplo, en Potrero, en el oriente, podemos encontrar temperaturas de 30, 31. Pero ¿cuál es el problema de encontrar 30, 31? Que encontramos hay veces humedades por aquí, ¿cierto? En el 80 y tanto, porque el oriente es bastante húmedo. Lo mismo con el frío. Por las mañanas encontramos mucha humedad, llegando al 100%, y temperaturas muy frías. Eso hace que la disipación o la capacidad del animal de disipar o mantener calor es mucho más compleja. Entonces, acuérdense de esa humedad relativa y de la temperatura. Entonces, también encontramos que el consumo es influenciado por la humedad relativa, debido a la combinación con la temperatura que lo hace salir del área de confort mucho más fácil. Inmediatamente deprime consumo si vamos yéndonos para un estrés calórico, ¿cierto? Para un estrés calórico. Pero también la problemática se puede presentar para acá, ¿cierto? La problemática también se puede presentar para acá, que es estrés por frío. Pero las razas que nosotros manejamos, que principalmente son Holstein y Jersey, son razas de muy baja, pues de alta capacidad de aguantar frío. Tanto que nosotros en páramos, cuando nosotros nos vamos para la Sierra Nevada del Cocuy o nos vamos para eh, el Nevado del Ruiz, nosotros en la parte superior de las faldas hacia los nevados, vemos mucho normando y lo vemos peludo, peludo, ¿cierto? Pero ellos tienen esa capacidad de aguantar en la intemperie unas temperaturas mucho más bajas. Recuerden que allá baja a -2, -3 grados durante la noche y se encuentra el otro día muchas de los pastos quemados. A mí me ha tocado en San Pedro de los Milagros levantarme 3 de la mañana, 3:30 de la mañana, salir y encontrar todo el pasto en escarcha. Usualmente siempre pasa en época de verano. Entonces ahí hay una cosa. En época de verano lo bueno es que disminuye bastante la humedad relativa, pero la temperatura debido a la cobertura de nubes que se encuentra es, es nula, ¿cierto? No hay nubes. Y las nubes cuando entre la estratosfera y la Tierra hay nubes en la mitad, hace un microclima y mantiene un poquito la temperatura. Cuando no hay nubes, como es en verano, allá en San Pedro de los Milagros, la temperatura alcanza a bajar mucho y eso son las heladas, que ustedes lo han escuchado mucho con la papa y lo han escuchado las pérdidas pues también que se dan con las pasturas. Listo. Bueno,
Entonces, mucho ojo con esto. Recuerden que yo siempre les he dicho, en aves y en cerdos es obligatorio mantener un termómetro al lado con mínimos y altos y un formato de seguimiento. Ese formato de seguimiento les dice a ustedes cómo está fluctuando a nivel anual eso. Eh, ahí se las quedo viendo si les da curiosidad. Le podemos preguntar al profesor Carlos Giraldo, eh, que no me acuerdo bien, hay unas plantillas, por ejemplo, cuando vemos sistemas de información geográfica, son ciertas plantillas o capas que tienen, por ejemplo, pluviosidad, tienen capas que tienen temperatura y tienen capas con humedad relativa, con una precisión bastante alta, ¿cierto? Porque creo que están por menos de 1 kilómetro de píxel estas temperaturas. Y uno puede acceder a estas páginas para mirar cómo es el comportamiento, dónde está su finca o dónde está la finca del jefe, dónde está la empresa. Entonces, con esto nosotros podemos ver las fluctuaciones de temperatura, humedad, pluviosidad, dirección del viento, un montón de información medioambiental que nos ayuda a prevenir problemas, porque acuérdense que nosotros no tenemos sistemas completamente cerrados porque es muy costoso, sí tenemos, pero muy pocos. Entonces, con esto nosotros podemos hacer medidas antes de, por ejemplo, se vienen épocas de lluvia ahorita en abril, entonces ya sabemos que la humedad relativa va a subir y miramos dependiendo de dónde estemos, qué tal es la temperatura. Si tenemos humedad relativa muy alta, ¿qué vamos a hacer al respecto? Vamos a aumentar aireadores, vamos a poner desecadores, ¿qué vamos a hacer para mejorar las condiciones del animal? Porque todo eso traduce en modificación del consumo y eso se traduce en billete. Listo. Bueno, también entre los animales, ustedes saben, hay un factor social y sanitario. Los animales tienen una jerarquía, tienen un comportamiento y nosotros como productores tenemos que saber manipular eso muy bien, ¿cierto? Y dependiendo del animal. Entonces esos factores sociales y sanitarios me van a aumentar o a disminuir el consumo. Entonces, por ejemplo, muchas veces vemos que se aíslan animales. Eso pasa mucho, por ejemplo, en ganadería, cuando un animal está enfermo o recién llegado a un grupo de animal nuevo, él se aísla y eso simplemente son animales gregarios, son animales que andan en grupo y cada que salen de su grupo no han encontrado su jerarquía y su posición, inmediatamente se ve reflejado en estrés y el estrés se ve reflejado en el consumo. Inmediatamente disminuimos producción, ¿cierto? Entonces, uno por ese lado. También pasa con los cerdos, con las aves. No hay como tanta jerarquía por los sistemas de producción que tenemos. Pero si nosotros vamos a una finca campesina y vemos las gallinitas ahí puestas, ellas también tienen su orden, ¿cierto? Y cuando andan en manada consumiendo, pues la jerarquía va del frente consumiendo los primeros, consiguiendo los primeros gusanos y piedritas, etcétera, y las otras van detrás. Entonces sí hay una jerarquía. Pero los sistemas de producción de nosotros, ya sea en jaula o en piso, las densidades, eso es muy importante lo que le estoy diciendo, las densidades que nosotros utilizamos hacen que esa jerarquía desaparezca bastante, ¿cierto? Y se va a ver mucho más notoria, por ejemplo, en producciones en piso. Las producciones en piso tienen la capacidad de los animales de una distribución y ellos toman esa distribución. También hay veces con cierta jerarquía, sobre todo el acceder a los bebederos y a los comederos. Pero se pierde mucho porque la densidad de los animales es bastante alta. Ya cuando tenemos jaula, pues ese problema desaparece completamente, ¿cierto? Ya tenemos animales que simplemente no pueden interactuar mucho entre ellos porque más o menos 4 o 5 aves por jaula. Bueno, como les venía diciendo, una alta densidad de animales reduce el consumo. Este punto es muy clave, este punto es muy clave. En todas las especies de galpón, ¿cierto? Entonces estamos hablando de conejos, codornices, aves de postura, pollo de engorde, cerdos, etcétera. Todos esos animales, uno tiene que ser muy consciente de dos cosas. Aquí vienen dos temas muy álgidos, ¿cierto? Y temas muy complejos. La mayoría de productores y tendencias norteamericanas, por ejemplo, en los libros de la NRC de cerdos y aves y pequeños rumiantes y etcétera,
indican que cuando uno se excede en la densidad de animales por metro cuadrado, los animales disminuyen el consumo. Entonces ellos llegan hasta el punto en que se logre tener el máximo número de animales sin disminuir el consumo, ¿cierto? Entonces, y esa tendencia indica que uno de los principales efectos del estrés es la disminución de consumo. Entonces, siempre y cuando el animal consuma bastante y tenga una buena conversión alimenticia, se supone que el animal está en un estado de confort, ¿cierto? Y el problema, ya viene otra tendencia, que es una tendencia mucho más animalista, que muy europea, donde indican que los animales tienen que tener cierta área para desplazamiento y poder manifestar su comportamiento más natural. Ese tema es muy complejo, pero ustedes se tienen que meter en él, porque ustedes se van a afrontar a un mercado muy difícil y ustedes tienen que hacer lo que el mercado dice, lastimosamente, ¿cierto? Entonces ustedes tienen que tener la parte ética muy clara y la parte productiva también muy clara y llegar a un punto de balance donde puedan obtener rentabilidad, pero recuerden que los animales tienen que tener un bienestar y cada vez los animalistas, que también son muy cansones, nos van haciendo presión y esa presión es muy buena y es espectacular porque también nos entra a que gastemos tiempo, recursos y plata en investigar a qué punto llegar donde haya una buena congruencia entre la ética animal y la producción. Entonces nosotros hemos tenido el consumo del animal siempre como el medidor clave del estrés, porque cuando un animal se enferma deja de comer, cuando un animal está en unas densidades muy altas deja de comer, eso se ve por ejemplo en peces perfectamente, altas densidades de peces, inmediatamente el consumo disminuye. Eh, Mirar cómo también las producciones de los gases, excretas, etcétera, también influye esas densidades, influyen en el consumo, que lo vemos, por ejemplo, con el amoníaco o amonio que se libera del ácido úrico producido por las aves, donde las aves, después de 50 partes por millón, disminuyen el consumo por culpa de la concentración de esos gases. Si me preguntan a mí, yo todavía no sé cuál es el punto que se debe llegar, si irnos para consumo o irnos para ética. Yo lo pensaría un poquito más agresivo, donde si vamos a vender en Europa, si vamos a vender en Europa, creo que Colombia tiene creo que el mercado de Colombia es Europa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros, por nuestras producciones un poquito más precaria, no hemos llegado a la intensividad de Estados Unidos, Brasil, etcétera. Entonces, el mercado de nosotros es un mercado que por nuestras condiciones tenemos un poquito más de ética animal, porque no trabajamos las mismas densidades, porque no tenemos protocolos de desinfección. Ejemplo, nosotros las densidades de aves y cerdos son menores que Brasil, son menores que Estados Unidos, son menores que México, ¿cierto? Y saben por qué son menores. Son menores es porque no estoy hablando de todas las empresas, estoy hablando del promedio nacional. Y no llegamos a esas densidades simplemente porque nosotros no tenemos unos planes, ni plata, ni sistemas de control medioambiental, tanto de temperatura, humedad, etcétera, como un plan de sanidad. Entonces, nosotros, las empresas, aquí la bioseguridad, eh, muchas veces falla. Entonces, si tenemos altas densidades, tenemos una mayor probabilidad de enfermar muchos animales. Y eso económicamente son costos que pueden quebrar una empresa, una coccidia quebra una empresa avícola, ¿cierto? Una diarrea que quiebra una empresa de cerdos. Eh, ¿Cierto? El carbón en los bovinos quiebra una ganadería. Entonces esos sistemas hacen que nosotros no podamos manejar las mismas densidades, pero entonces hay que buscar antes eso puede ser un beneficio, porque nosotros manejamos unas densidades más éticas
según la normatividad europea. Yo no sé si eso está bien o está mal. La verdad es que no es mi punto de investigación, pero sí podemos estar supliendo muchas cosas de Europa porque manejamos por nuestras condiciones esas características de ética animal. Y lo mismo, lo mejor es ponerlo con los bovinos. Nosotros manejamos 0,6 bovinos, pues vacas por hectárea. Pues, ¿qué más ética animal que le estamos dando una hectárea a menos de una vaca? Entonces, nuestros sistemas extensivos que se están mejorando y ya que de a poquitos estamos metiendo bastante el silvopastoreo, yo creo que vamos a tener un mercado muy bueno con la parte de la carne de ganadería. Y recuerden, la ganadería no compite con el consumo de las fuentes alimenticias humanas, que son el maíz y la soya. Listo. Entonces, ojo con las densidades, ojo con el consumo y ojo con esos temas que tienen que meter en ellos. El que se meta en la parte de ética animal va a tener mucho trabajo y mucho que hacer. Y hay que defender los animalitos. Listo, también tenemos la dominancia, la jerarquía, como ya le había dicho. Eso se puede manejar mucho con el número de comederos, se puede manejar mucho con la oferta alimenticia. Entonces se ve mucho, por ejemplo, en cerdos, que ellos tienen, primero come el que gana y luego pueden comer el resto. Y eso hace que muchas veces tengamos que no sean homogéneos los lotes. Entonces, en el momento del sacrificio no podemos sacar el lote completo, sino que tenemos que hacer muchos reloteos. Y ese reloteo para dejar grupos homogéneos es dispendioso, muchas veces no tenemos el área, muchas veces nos quedan lotes muy disparejos y eso pues tiene consecuencias, ¿cierto? Eh, el ganado, ¿cierto? Pues las vacas Holstein usualmente siempre escogen el mismo comedero y el mismo lugar, ¿cierto? Eso también nos dice mucho, que cuando llegamos con animales nuevos y empiezan a competir por un espacio, pues hay jerarquía, hay disminución de consumo. Eh, y como les venía diciendo, pues los símbolos de estrés, lo primero que se refleja es en el consumo de alimento, en la mayoría de los casos. Entonces, también es un buen indicativo donde nosotros podemos comparar la teoría con lo que está pasando en nuestras granjas. Si un cerdo dice que se va a comer el 3% de su peso vivo y se está comiendo el 2,5, ¿qué está pasando? ¿Será la densidad energética? ¿Será la oferta? ¿Será la jerarquía? ¿Será los comederos? ¿Será el alimento? Mire que hay un resto de bases grandes que hemos visto hasta el momento en esta parte de consumo, que vean que es un tema muy extenso y es donde está la mayoría, es la vida de la nutrición. Bueno, eh, ¿cómo estimar el consumo? El consumo es, pues ahí, ustedes deberían el otro semestre, yo les voy a pasar a ustedes una carpeta llena de libros. En esa carpeta yo le voy a, pues, a pasarle unas tablas de requerimiento de Rostaño. Vamos a aprender a entrar a una página que llama el BR Corte, que son de las exigencias nutricionales de bovinos en Brasil. La NRC, que es una Biblia de Estados Unidos bajo sistemas gringos de cómo alimentar a los animales. Tenemos el CECIRO, que es australiano. Tenemos el INRA, que es francés. Y todos estos libros tienen incorporado por dentro la estimación del consumo de un animal, ¿cierto? Para cada especie y en estado fisiológico. Entonces, la estimación del consumo, hay unos muy simples, unas ecuaciones muy simples y hay otras que son muy complejas, ¿cierto? ¿Y en qué va la diferencia? Simplemente en el número de variables que incorporamos, que ya lo vamos a ver. Entonces, a nivel de campo, una de las tareas número uno del zootecnista al principio, y luego tiene que delegar esa función, es estimar el consumo. Yo siempre les he dicho, eso se hace muy poco en las empresas. Eso hacen como si fuera un chiste, ¿cierto? Porque, y se puede hacer como tan simple que simplemente es ver cuántos bultos se le echó y se divide por el número de animales, o se puede hacer tan preciso como intentar medirlo por comedero y calcular el desperdicio, ¿cierto? Eso es lo que nadie hace. ¿Qué es el consumo?
lo que se consume el animal, el alimento ofrecido, menos el rechazo, obviamente, menos los que no se comió, ¿cierto? Entonces nosotros, si hacemos esas pruebitas, la gracia es que vamos a una empresa de aves, vamos, servimos el alimento del día, ya sea que se suministre una, dos, tres o cuatro veces al día, y al final del día, recoger todo lo del suelo y pesarlo, ¿cierto? Ahí por lo menos tenemos el consumo bruto, tenemos cuánto se le ofreció, cuánto los animales desperdiciaron, y ahí nos dice muchas cosas. Primero, uno, los comederos son aptos porque si estamos desperdiciando el 10% del alimento, solamente hagan cuentas, ¿cierto? Bastante plata. Entonces uno nos dice, el tipo de comedero, ¿qué tal es? Segundo, nos dice el consumo del animal, nada más y nada menos. Tercero, nos dice si ese consumo está supliendo los requerimientos energéticos, proteicos, minerales, etcétera, de los animales, ¿cierto? Que eso se va a ver reflejado en la producción. Cuarto, el tipo de alimento. Si nosotros tenemos unos comederos que no tenemos la plata para cambiarlos, eso es muy común, eso es muy caro, pero ¿qué tal si cambiamos el tipo de alimento? Está muy harinoso. Si está muy harinoso, se lo lleva el viento, podemos bloquear el viento, podemos, por ejemplo, hay veces se le añade grasa, entonces un alimento que lo maquilen y lo que sea más grasoso porque hace que la partícula polvosa no se pierda. Podemos hacerlo en pellet, cromvelizado, ¿cierto? Extruido, o sea, muchas estrategias que se pueden hacer para mitigar esas problemáticas. Y uno no tiene por qué estar botando alimento, ¿cierto? Entonces ese consumo te dice un montón de cosas de tu estado productivo de la finca y te hace detectar problemas y no te demoras nada, ¿cierto? Es simplemente un trabajo que se debe hacer una vez cada semana o cada 2 semanas. Si eso es muy repetitivo y llegaste a un punto donde estás contento con lo que hiciste, la verdad es que lo medís cada 15, 20 días y no hay problema, porque ya es algo muy rutinario y muy similar siempre. ¿Listo? Entonces, y a nivel, cuando tenemos esos animales tabulados es muchísimo más fácil, ¿cierto? ¿Cuántos bultos se le dio y cuántos rechazaron en el piso? ¿Cuánto quedó en la canoa si es que quedó? Y ya con eso detecto el consumo. Eso para cerdos, aves y animales tabulados es muy fácil. Pero luego tenemos el más complejo de todos, que yo siempre les digo, si entendemos el funcionamiento de un rumiante, el resto de animales es muy fácil. Y tenemos es la alimentación en pastoreo. Nosotros podemos echar mano de muchas estrategias, muchas, unas más fáciles, otras más difíciles, ¿cierto? Pero hay que calcular el consumo, hay que calcularlo, eso ya, esa es la vida del zootecnista, eso es parte de uno de los pilares de la zootecnia. Entonces tenemos el consumo de forraje. ¿Y cómo lo detectamos? Ustedes ya saben hacer aforos. Si quieren, yo les mando un video de aforos que viene estos días ahí como bacancito en YouTube para que miren qué es un aforo, ustedes ya lo conocen y lo van a ver con el profe Sebas. Y entonces tienen masa inicial vegetal, kilogramos por hectárea, velo acá, ¿cierto? Masa vegetal inicial que se hace un día antes de que los animales entren a un potrero, ¿cierto? Un día antes. Y en el día siguiente, cuando meta los animales y los animales permanezcan en ese potrero los días que sean, que recuerden que en teoría y en un mundo hermoso no debería ser más de 3 días para que no se coman el rebrote del pasto porque les sabe a cielo. Entonces, en ese mundo maravilloso sería 3 días máximo, ¿cierto? Entonces, esa masa vegetal, al final del pastoreo, la diferencia se lo tuvo que haber consumido el animal. ¿Cierto? Esa es la forma más simple de medir el consumo en un pastoreo. Bueno, entonces esta es la estimación bruta, la estimación general, cómo se hacen estabulados y cómo se hace en pastoreo, la más común que ustedes tienen que hacer mínimo. Bueno, también acuérdense que nosotros habíamos hablado de la parte de digestibilidad, los marcadores que habíamos mencionado sobre todo, el óxido de cromo y la lignina. Acuérdense que el óxido de cromo es el que nosotros añadimos que tiene un colorcito como verde. Y acuérdense que la lignina, como es indigestible supuestamente completamente, pues lo podemos medir tanto en el pasto,
o en lo que lo consuma un rumiante y después en las heces y por cambio de concentraciones con la formulita que yo ya les había dado, podemos detectar digestibilidad. Pero si podemos detectar digestibilidad, también podemos detectar consumo de la siguiente manera. Si nosotros tenemos la concentración, si tenemos la concentración en heces, ¿cierto? Y la concentración que se le suministró del óxido de cromo, véalo aquí, del óxido de cromo, nosotros podemos despejar, pues podemos calcular la digestibilidad. Y uno menos digestibilidad, ¿qué es? La digestibilidad es lo que quedó adentro, ¿cierto? Que es, por ejemplo, el punto 6. Entró el 60%, el punto 6. Entonces, 1 menos punto 6 es punto 4. ¿Y ese punto 4 qué es? Es el consumo, porque ya tenemos, vea, lo que perdió por heces, lo que entró al cuerpo y este menos 1 es lo que el animal tuvo que haber consumido, porque sumé todo, ¿cierto? Entonces yo puedo determinar de esa manera, a través de un marcador, el consumo del animal, simplemente con esta ecuación súper compleja, ¿cierto? Eh, listo. Estas heces se pueden calcular con la colección total que ustedes ya conocen y también, yo borro, entonces se puede calcular por la colecta total que ya les había dicho o por esos mismos marcadores. Entonces, si nosotros conocemos esa dosis de marcador y la marcador que quedó en las heces, nosotros a través de la ecuación que ya se les había mostrado, podemos detectar no solamente la digestibilidad, sino el consumo. Entonces, esto nos puede dar mucha, mucha flexibilidad. En campo no se hace esto. No se hace. No, vean, ni en Estados Unidos lo hacen. ¿Cierto? Esto es a nivel muy investigativo, pero me atrevería a decir que uno lo puede hacer, ¿cierto? Que uno lo puede jugar. Sobre todo, el que sí se puede hacer muy, muy fácil es el de la lignina. A través de la lignina, tanto en el pasto como en las colectas parciales que se hacen en las heces, en un periodo determinado, nos dice la digestibilidad del pasto y nos dice el consumo, porque nos podemos devolver hasta el consumo. Eso es genial. Listo. Esto es un ejemplito pues de lo que habíamos dicho, el marcador, tanto, esto es lo que he escrito, entonces cómo se calcula la digestibilidad de la materia seca, ¿cierto? Pero no, nada especial ahí. Yo que necesito que aprendan que uno puede calcular el consumo a través de marcadores, y esos marcadores óxido de cromo y lignina. El día que lo vayan a hacer, pues les va a tocar buscar textos, empezar bien cómo va a ser el protocolo y se hace, ¿cierto? Puede ser un buen trabajo de grado. También mirar cómo calcular consumo a partir de ciertos componentes indigestibles en las plantas, pero hay que mandar al laboratorio a analizar eso. Eso vale plata. Bueno, entonces nosotros el consumo lo podemos ir, eh, se puede volver más complejo cada vez, ¿cierto? Entonces ya habíamos visto acuérdense que en una de las teorías que veíamos del consumo es que el animal consume hasta que llena sus requerimientos energéticos. Y les digo, si no tienen a la mano una forma de calcular bien el consumo, pues bienvenido. Ustedes pueden determinar a través de la energía el consumo y les va a dar algo muy coherente, ¿cierto? ¿Qué tan exacto? No lo sé, pero muy, muy coherente y pueden trabajar en campo con eso. Entonces, se está yendo la luz. Entonces, ese consumo de materia seca va a ser la cantidad el requerimiento del día de energía sobre los kilocalorías que tiene el alimento. Y ya lo habíamos visto muy fácil. En el numerador, en la parte de arriba, lo que el animal requiere y abajo el denominador. ¿Y qué calcula ahí? Muy fácil. Un ejemplo de niño chiquito. Si el requerimiento de un cerdo es de 6.000 kilocalorías de energía digestible y el alimento tiene 3.200 kilocalorías digestibles por kilogramo, pues uno divide 6.000, divide 3.200 y él se va a comer aproximadamente 1,88 kilos. Lo mismo en una vaca. Si necesita 13 megacalorías al día de energía metabolizable y el pasto tiene 1,8,
pues se come 7,2 kilogramos de materia seca. Esa es una de las más fáciles. Esa le pueden echar mano en la vida real si conocen la densidad energética del alimento, ¿cierto? Si la conocen. Recuerden que el llenado ruminal depende mucho de la cantidad de fibra que éste posea. Aquí tenemos el FDN. Entonces, ¿cómo estimar el consumo del animal con respecto al FDN del pasto? ¿Cierto? Entonces, esta formulita también es muy buena. Esta es una formulita que les sirve mucho. Que ustedes miren, es aplicable para alimentos con estas fibras de 35 al 70. ¿Por qué esas fibras? Porque si le damos un concentrado, pues el concentrado no tiene FDN ni siquiera. No es que no tenga FDN, sino que ni siquiera se calcula con FDN, sino con fibra cruda. Acuérdense que FDN, que es hemicelulosa, celulosa y lignina, se calcula, es para pastos. Pero cuando se hace en concentrados es con fibra cruda, que ya dijimos que era eso lo vimos en Nutri 1, que era una digestión tanto ácida como básica, y eso le daba a uno la fibra cruda. Entonces, concentrado encuentran fibra cruda. Pastos y forrajes van a encontrar FDN. Entonces, el FDN es el condicionante del llenado gástrico y de la cantidad de rumia. Y esa cantidad de rumia y ese llenado ruminal hace que el animal coma menos a medida que aumenta el FDN. Entonces, si ustedes ponen aquí este caso, miren que cómo es la correlación con estos tres aspectos. Uno, a medida que el FDN aumenta, esta es del tipo de correlación, es decir, es una correlación negativa. A medida que este aumenta, ¿cierto? En un punto, se disminuye el consumo en punto 75 puntos. ¿Ese punto qué significa? Pues por ciento. Si se aumenta un por ciento, disminuye un punto 75% el consumo. Y más aún el efecto que tiene también el FDA, ¿cierto? Que tiene, a medida que aumenta, pues también disminuye el consumo. Cosa al contrario que pasa con la fibra cruda. La fibra cruda, a medida que aumenta, ¿qué va a pasar con este? Aumenta también, ¿cierto? Diferente, que ya lo habíamos visto en una de las teorías, pero ese punto, acuérdense que es hasta el 7%. Dietas por debajo del 7% de proteína cruda disminuyen el consumo principalmente en rumiantes, porque, perdón, en todos los animales disminuye el consumo cuando es de 7% de proteína cruda. Y en rumiantes tienen un poquito mayor de capacidad, sino hasta el 4%, porque ellos recirculan la urea, ¿sí se acuerdan? Que cuando los animales comen dietas por debajo del 4%, pues sí disminuye el consumo porque la tasa fermentativa de ese rumen se ve muy comprometida y las bacterias o microorganismos ruminales entran en una latencia. Entonces usted le echa comida a eso y no hay quien fermente eso y no hay quien lo consuma, entonces el animal consume mucho menos. Pero que en los animales en monogástricos veíamos que era a partir del 7%, en los rumiantes a partir del 4%. Eso eso es debido a que la recirculación del nitrógeno en los rumiantes es mucho más alta, porque ellos son capaces de volver a meter urea que iba supuestamente para la orina, puede volver a la saliva y de la saliva otra vez al rumen y se recircula. Entonces ellos tienen una tolerancia más alta a la proteína cuando se refiere a consumo. Y esta simplemente ustedes hacen la cuenta con la calculadora y le ponen aquí una vaca de 500 por 1,1, así derecho, 1,1, no por ciento, 1,1. Y lo que les dé lo dividen por el FDN. Un FDN de un pasto quicuyo es 55, 58. Un FDN de una braquiaria por allá abajo en un pangola, un angleton por allá en Bajo Cauca en época de verano es 75. Entonces hacen eso y se van a dar cuenta que a medida que aumenta el FDN, porque es el que divide, a medida que aumenta el FDN, disminuye el consumo. Y este también nos va a dar unos valores muy acertados. Listo. Ya ustedes ahí en sus casas van a hacer esto. Pues cuánto es el consumo de una vaca de 600 kilos con un FDN del 58. Esto es pura. Si a mí me dicen 58% de FDN, yo ya sé que están hablando de un pasto de menos de 35 días. Es decir, aquí estamos en lechería. 600 kilos, un animal de 600 kilos, ya estamos hablando de lechería, ¿cierto? Para que ustedes ya se vayan ubicando. 600 kilos, 58 FDN, eso es un pasto quicuyo, eso es un rey gras, y entonces miren a ver cuánto es el consumo. Y por pura curiosidad, después calculen qué porcentaje, ojo que
La unidad es en materia seca por día. Materia seca, no forraje verde. Entonces calculen esa materia seca, qué porcentaje de su peso vivo. Calculen también eso para ver si les da coherente. Acuérdense que el rango que uno utiliza mucho en campo de consumo es que sea más o menos del 2 al 3% del peso vivo en materia seca, ¿cierto? Del peso vivo en materia seca. Esto está muy difícil así, pero bueno, listo, ahí les queda. Hagan eso. También hay otros consumos, ¿cierto? Este es Dry Matter Intake, consumo de materia seca. Y miren que ya podemos empezar a meter un montón de factores, un montón de factores. Este FCM significa Fat Corrected Milk, leche corregida por grasa, ¿cierto? Esa leche corregida por grasa, ustedes lo van a ver en ganadería de leche. ¿Qué significa? Que muchas veces cuando necesitamos comparar entre las vacas, acuérdense que la leche pues, tiene muchos porcentajes de grasa. Entonces, para uno poder hacer una comparación equitativa entre los diferentes animales, nosotros tenemos que ponerlo a todos bajo la misma línea, ¿cierto? Es decir, que todos estén medidos o corregidos bajo la misma grasa. Ahí está el perrito mío ladrando. Aquí tenemos body weight, que es peso vivo, y este que era metabólico. Listo. Y aquí tenemos weeks of lactation, ¿cierto? Semanas en lactancia. Entonces ya ahí uno pone las semanas en lactancia. Luego ese consumo de materia seca, mire que depende de estos factores. Bueno, entonces ese consumo de materia seca ya no solamente va a depender como ahorita del FDN o va a depender solamente de sus requerimientos de energía, sino que va a depender obviamente de lo que es su peso vivo metabólico, que es mucho más preciso. Segundo, de la semana de lactancia, ¿cierto? Porque está en primero, segundo, tercer tercio de lactancia, el consumo va a diferir. Y la otra es la cantidad de grasa que tiene la leche, porque esa grasa de leche, acuérdense que la fibra del pasto produce ácido acético, el ácido acético produce la grasa en leche y eso va a afectar el consumo. Entonces mire que ya si tenemos mayor número de variables medibles en la finca, podemos hacer unos cálculos de consumo de materia seca mucho más precisos. Y después ellos le dicen, esto es de la NRC de 2001, y después ellos le dicen, bueno, usted ya calculó la materia seca, ahora, ¿qué pasa? Si las temperaturas son mayores a 20 grados centígrados, entonces coja la materia seca y multiplicarla por estos factores, ¿cierto? 1 menos los grados que están por debajo de 20, por encima de 20. Entonces eso hace que a medida que aumente la temperatura, el consumo disminuya. Y Blood también le dice lo mismo, ¿qué pasa si es menor a 5 grados? Porque ya se nos está saliendo del área de termoneutralidad. Entonces, ¿qué va a pasar? De esos 5 grados, mire que aquí está al principio y luego menos el punto máximo de termoneutralidad y aquí está al revés. Lo que me está indicando aquí es que aumenta el consumo a medida que las temperaturas bajan, ¿cierto? Y hay muchas más ecuaciones. Hay ecuaciones tan complejas que incluyen proteína, fibra, calcio, temperatura, comportamiento, estado fisiológico, pendiente, y todas esas están en esos libros que yo ya les mencioné al principio de la clase. Ya uno utiliza la que más factible le dé y lo mejor es calcular la real, ¿cierto? Y yo creo que hay veces es mejor calcular la real, es menos tedioso que calcularla así, ¿cierto? Pero igual ahí están a las manos de ustedes. Bueno. El consumo obviamente también va a depender de cómo el animal busque el alimento. Aquí, por ejemplo, tenemos un cerdo comiendo en una canoa. Entonces, ¿cómo va a ser la jerarquía de eso? ¿Cómo va a ser el comedero? ¿Cómo va a influir en el consumo? ¿Cierto? Entonces, miren que el acceso al comedero obviamente va a influir en el consumo. Si
Si uno tiene la posibilidad, meterle tecnología a los sistemas de suministro de alimento, vale mucho la pena, ¿cierto? Pero eso vale mucha plata. Tener un sistema automatizado siempre se va a pagar a la larga, siempre, pero vale mucho implementarlo. Entonces están los de cadena, están los de sinfín, y todo esto, uno, estimula el alimento, dos, se pierde menos alimento, y tres, necesita menos operarios, ¿cierto? Vale mucho la pena. Y el consumo va a cambiar notablemente. Pero miren, por ejemplo, que obviamente el sistema de producción pues, va a cambiar el consumo. Y miren aquí, por ejemplo, estos cerdos en pastoreo. Eh, yo no soy muy partidario del cerdo en pastoreo, porque igual toca suministrarle mucho concentrado. La verdad es que la transformación de ellos de pasto es muy mala, pero de pronto algunas forrajeras es mucho mejor. Por ahí escuché, no sé si es verdad, supuestamente el sanpedreño, raza propia de Colombia, tiene mayor conversión de especies forrajeras que los cerdos que utilizamos pues hoy en día, cruces terminales para la producción pues de cerdos. Entonces puede ser algo tentativo, algo bueno, y creo que también otra vez en un mercado internacional puede ser una buena idea. Eh, Aquí tenemos obviamente el sistema de pastoreo, este sí es muy importante, nosotros tenemos un pastoreo extensivo continuo, ahí está el más o menos el 50-60% de Colombia, de la ganadería de carne en Colombia, el pastoreo alterno que es también ahí el otro 29%, ¿cierto? En ganadería de carne, y el 1% más o menos está en ese pastoreo extensivo rotacional. La diferencia es clara en el consumo, ¿cierto? Entonces tenemos en el primer caso, donde en el pastoreo extensivo continuo el animal siempre va a ir por el rebrote, porque tiene acceso a él. Segundo, va a escoger mucho el alimento, va a escogerlo demasiado, hasta que llega una época de crisis de pasto por un verano excesivo y ya empiezan a comerse más cositas. Pero si uno les da a ellos a escoger, ellos escogen lo que quieren, ¿cierto? Normal en todas las especies. El alterno ya tiene un poquito más de control, sin embargo, también es muy difícil que ellos controlen, por ejemplo, las arbences o que se consuman cosas que normalmente no lo hacen. Eh, la gracia es tener pasto de muy buena calidad, muy, muy buena calidad siempre, pero homogenizarlo. Si me preguntan a mí, yo lo mejor, pero es muy complejo porque siempre un pasto es más invasivo que el otro, es tener más o menos 4 o 5 pasturas en un mismo sitio. La variabilidad de los pastos hace que haya un perfil, un abanico mayor de nutrientes que suplen los requerimientos de tanto el rumen como de ese monogástrico posterior al rumen, ¿cierto? Que así lo veo yo. Y la otra es pues, meterle que no sean sistemas tan 1D, ¿cierto? De 2D, perdón, ¿cierto? En dos dimensiones, que eso es largo y ancho, ¿no? La gracia es meterle altura a eso para que también tengamos arbustivas, silvopastoreo. Yo soy muy partidario del silvopastoreo porque mejora la capacidad de carga, pero vale platica montarlo, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, el sistema obviamente va a influir mucho en el consumo del pasto. Los animales, miren que tienden en su medio natural, le gusta más incluso pasturas cortas y dispersas. A ellos les gusta no una densidad muy alta, a ellos les gusta ir comiendo como de los macollitos. Y acuérdense que todos esos rebrotes, eso sabe a cielo. Todo lo que es suculento va a ser mucho mejor que es lo que está seco y lignificado claramente. Y usualmente, acuerden que ellos también tienen pues una capacidad olfativa y los pastos que mejor le huelen usualmente son los de mayor proteína. Entonces hay gente que los vincula no porque sean capaces de reconocer la proteína, sino que uno, porque están más jóvenes, más suculentos, tienen mayor cantidad de proteína porque todavía la fibra es bajita. Entonces a medida que crece la fibra, pues va diluyendo el resto de nutrientes, pero entonces los cogen más es yo creo que por coincidencia que por capacidad de detectar la proteína. Pero sí hay estudios donde indican que a mayor ácidos orgánicos, como el acético, el propiónico, el butírico, que a veces acuerden que son partículas muy pequeñas que son volátiles, hay pastos que liberan mayor número de esas partículas o ácidos orgánicos y el animal tiende a ir más por estos.
Entonces también hay un efecto sobre su capacidad olfativa para esto. Y el tipo de pastura claramente va a influir en el consumo, ¿cierto? Eh, Mírenlo aquí claramente, esto es un silvopastoreo, más o menos, y tienen pues unas pasturas de buen tamaño. Entonces, cuando es libre, ellos consumen lo mejor, ¿cierto? En el segundo ítem, mire, indican aquí, cuando hay ácidos orgánicos, tienden a ir por estos, ¿cierto? Tienden a ir por estos. Como tienen tiempo y oferta, ellos empiezan a seleccionar, ¿cierto? Entonces no solamente seleccionan entre diferentes especies de plantas, sino que también arrancan que con las hojitas más jóvenes, que con las hojitas más suculentas. Entonces eso empieza a generar también eh, una heterogeneidad en la pastura, porque no se comen todo y lo vuelven homogéneo, sino que entonces en muchos lugares que son así, toca después entrar con una guadaña para generar una homogenización. Y no, pues no, se puede hacer a través de la presión de pastoreo, no guadañando, que nos vale pues bastante plata. Y cuando hay poquita disponibilidad, el animal come lo que haya, ¿cierto? Entonces eso es lo que yo les contaba que se veía mucho en unas fincas por allá yendo para La Guajira, donde en verano eso había totumo, había un montón de cosas y las fincas del lado era un pastizal seco completamente con cero carga animal porque les tocaba, se morían. Recuerden que como hace 3, 4 años se murieron un montón de animales en La Guajira, pues esta finca podía cargar animales simplemente porque tenía un montón de bosque. Y ese bosque, estos animales arrancaron a comer lo que existiera, ¿cierto? Porque eso es la disponibilidad, ellos se obligan a comerse eso. Eso es lo que nosotros podemos lograr muchas veces. Pues uno, siempre hay que mejorar el pasto. Es la manera más barata y la mejor para poder obtener rendimientos. Pero recuerde que podemos, con altas densidades de animales en poco tiempo, podemos lograr un alto consumo de variedad de especies, que también es bueno para el animal. Listo, aquí simplemente tenemos una grafiquita que indica qué pasa cuando el FDN, ¿cierto? El porcentaje de FDN aumenta, inmediatamente vamos a tener una disminución en el consumo, ¿cierto? En la cantidad de kilogramos que se puede consumir un animal al día. Entonces, acuérdense que nosotros en algún punto, pero lo podemos recordar cuando veamos el metabolismo de carbohidratos, que tenemos una fibra efectiva y que la fibra efectiva va a estar mediada, uno, por su composición en lignina y dos, por el tamaño de la partícula. Esa fibra efectiva es la que genera alta cantidad de rumia, por ende alta producción de saliva en los animales. Pero también nos va a limitar, esa alta rumia nos va a limitar el consumo en cierta medida. Hay que buscar un punto intermedio para poder dar buenas rentabilidades. Y acá tenemos qué pasa si nosotros hacemos que la cantidad de oferta es menor. Entonces aquí estamos viendo es la eficiencia de consumo. ¿Qué significa la eficiencia de consumo? Es que el animal no escoja. Es que el animal no deje macollas, no deje plantas, no deje pastos sin consumir. ¿Y eso cuándo va a pasar? Cuando nosotros disminuimos la presión de pastoreo, ¿no? Cuando nosotros disminuimos la oferta alimenticia. ¿Cuál es el perfecto ejemplo de esto? Nosotros montamos un sistema de pastoreo Boisá, ¿cierto? Boisá, por decirlo así, porque en algunos teníamos ocupaciones de 3 días y supuestamente, pues en teoría es de un día, pero es un sistema muy similar, pero los potreros eran muy grandes. Para, uno, la finca tenía muchos animales. Dos, no había suficiente dinero para hacer potreros y lotes más pequeños. Entonces, porque acuérdense que si nosotros queremos un sistema de periodo de ocupación de menos de 3 días, nos gastamos un montón de plata en estacones, alambres, mano de obra, etcétera. Entonces lo que hicimos fue hacer lotes de 250, 300 animales, eran novillos de levante. Entonces esos eran destetos, ¿cierto? 8 o 9 meses y empezaban ahí un levante ceba porque se iban derecho. Entonces, y los periodos de ocupación eran de 2 a 3 días, dependiendo pues de la época del año. Nosotros metíamos ahí 250, 300 animales y esos 300 animales
no hay jerarquía. En el momento en que abríamos el potrero siguiente, ellos ya estaban haciendo fila, pasaban solos completamente. Había que tener mucho cuidado, sobre todo con los pilones donde pasaban, porque pasaban tantos que ahí sí uno tocaba poner un caballo en la entrada para frenarles el paso, que no se metieran todos al mismo tiempo. Y la otra es tener unos estacones pues bien puestos ahí por donde pasan para que no lo vayan a romper todo. Pero de esa manera no se necesitaba más de un operario. El mismo operario abría y ellos se pasaban absolutamente solos. Y la otra es que ellos cuando llegaban inmediatamente a comer. Empezó a haber una homogenización de las praderas muy alta, una recuperación del pasto mucho mejor porque el animal no se come el rebrote, por ende no se come las reservas del pasto y rebrotaba mucho más rápido. Había menos pisoteo, ¿cierto? Porque los periodos en que el animal pisoteaba eran mucho menores. Las arbences, control de arbences espectacular, ¿cierto? Eso más o menos a los 7 meses ya había disminuido por ahí en un 30% las arbences. Ya lo otro que quedaba, uno ya le caía pues con matamaleza o hacía ya a veces era tan poquito que se hacía pues a extracción manual. Entonces, son estrategias que lo que hacen es aumentar el consumo o la eficiencia de consumo, que es que se coman todo, porque generamos una presión que disminuye un montón de los aspectos que ya vimos anteriormente. Listo, ya ustedes miran la parte del aforo, ustedes lo van a aprender muy bien, o con el aforo, intenten hacer de la mejor manera posible, teniendo en cuenta que hay donde son pasturas de baja, media, alta. Lo mejor es también buscarle la materia seca, buscar un proceso ya sea por microondas o mandar un laboratorio o hacer una neverita con un bombillo así eh, para secar el pasto y determinar cuál es la capacidad de carga de esas praderas de ustedes para eso. Como ya habíamos dicho, cuando se hace estabulación se mitigan un montón de problemáticas específicas como las interacciones de los animales, de la jerarquía, etcétera, se ve completamente controlada cuando tenemos un sistema de estabulación como el que vemos aquí a mano derecha, que en Colombia hay, ¿cierto? Aquí hay bastantes estabulaciones, pero todavía en porcentajes muy bajitas. Y si nosotros nos vamos para el norte de México y sur de Estados Unidos, todo es estabulado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tiene maíz. Bueno, ya hay dispositivos que se utilizan más a nivel científico, que es que esto es un dinamómetro, un giroscopio, perdón, un giroscopio que indica la posición del animal. Entonces uno puede estimar el consumo a partir de la posición de la cabeza, ¿cierto? Entonces, en el momento en que baja, este cambia de dirección. Un profesor que trabajamos junto que se llama Freddy Ramírez, en este momento está en Francia, con un celular hicimos, ¿cierto? Pues él fue el duro en eso, un sistema donde el posicionamiento del celular, todos los celulares de ustedes tienen un giroscopio y él sabe posicionamiento, ¿cierto? Él sabe si está hacia un lado y tiene tres ejes, ¿cierto? Además de que tiene georreferenciación. Entonces uno le poníamos celulares a las vacas acá y a través de eso podíamos estimar cuántas veces agachaba la cabeza, cuántas veces estaba quieta, cuántas veces, cuál era la distribución en el potrero, y todo eso le puede dar a uno el patrón de consumo, la cantidad de consumo, etcétera, etcétera. Este no lo vamos a ver, simplemente aquí está diciendo es la disponibilidad, ¿cierto? De libras por acre, la disponibilidad de forraje, como aumentando la cantidad de forraje, pues ellos disminuyen el tiempo de pastoreo, porque por bocado comen más, ¿cierto? Y a medida que aumenta, también aumenta el consumo, porque tienen mayor cantidad de disponibilidad. Entonces, cuando usted tiene una biomasa muy alta del pasto, pues cada bocado de la vaca se lleva mucho. En cambio, cuando es un peladero, pues el animal le toca consumir mucho más para llenar ese mismo bocado que teníamos. Entonces, como depende tanto la tasa de consumo como el tiempo de pastoreo, dependiendo de la disponibilidad que se tiene de pastoreo, de materia seca pues en el pasto, en el potrero. Está el Dairy Master.
Este es uno de los más conocidos, es simplemente que le colocan estos dispositivos al animal y hace un montón de cosas. Ese dispositivo principalmente da posición, también tiene un giroscopio y hay algunos que ya vienen con pulsaciones cardíacas, ¿cierto? Entonces, en tiempo real te va diciendo qué va pasando con el animal, cuál es la actividad, cuánto tiempo rumian, cuánto tiempo están descansando. Este también se utiliza a través de este mismo software, le dice pues que animales están entrando en celo porque ellas caminan mucho más, montan, se dejan montar, etcétera. Todo ese comportamiento del celo hace que pueda ser medido por este georreferenciación de este y te dice qué animales están entrando en celo para que podamos hacer una mejor detección del celo y posterior inseminación. Esto es más o menos también lo que va a pasar cuando tenemos el consumo durante el día. Entonces aquí tenemos que comienzan en estos espacios negros cuando el animal no come, es que estamos teniendo eh, el ordeño y cómo es la distribución durante todo un día del consumo de los animales, donde la mayoría, miren con lo que consumen hasta las 6 de la mañana, por aquí se dan periodos amplios en el mediodía y por la noche principalmente van a ser rumia y un consumo pequeño, ya habíamos dicho, hablado. Nosotros podemos, si nosotros conocemos el bocado del animal, el número de veces que el animal agacha la cabeza, ¿cierto? Y el tiempo en que el animal está comiendo, nosotros multiplicamos esos tres y nos da el consumo del animal. Entonces hay muchos estudios donde miran la frecuencia de mordida. Que esa frecuencia de mordida la podemos poner con un celular acá, ¿cierto? Si nosotros tenemos un celular, el animal cada vez que baje la cabeza, podemos calcular la frecuencia de mordida. Si nosotros miramos y simulamos el tamaño del bocado, tengo un amigo y una amiga que en sus investigaciones se van detrás de las vacas. Ellas comen y ellos simulan al lado y pesan más o menos cuánto se va llevando. Entonces ya sí tenemos la frecuencia, o sea, el número de veces, el tamaño del bocado y el tiempo en el día. Usted multiplica las tres y le da el consumo. Entonces también es otra que se puede utilizar a través de estos dispositivos que ya están disponibles en Colombia hace rato. No me acuerdo bien los precios, creo que están por los lados del 80.000 pesos, más el software, más todo, no sé, pero usted lo puede reutilizar eternamente. También hay otras ecuaciones que no solamente tienen en cuenta la FDN, leche, etcétera, sino también la digestibilidad a mayor, esto es Organic Matter Digestibility, la digestibilidad de la materia orgánica. Si la digestibilidad de la materia orgánica es mayor, el consumo es mayor porque va dando espacio en ese rumen. Si se degrada mucho más, pues deja espacio en el rumen y boom, y comen más, ¿cierto? Entonces también ahí hay un efecto sobre la materia orgánica digestible. Obviamente el tipo de pastoreo que nosotros implementemos, cuando vemos, por ejemplo, en lechería, el pastoreo intensivo o perdón, el pastoreo inteligente por franjas, es que los animales se les coloca una franja, ellos van comiendo, ¿cierto? Ellos van yendo así y la franja se les va moviendo durante el día. Eso hace un efecto que la mayoría de veces donde ellas defequen o orinen, pues no va a ser donde normalmente está la disponibilidad del pasto. Y por ende las pérdidas por consumo debido a estos desechos no se ve comprometido. Acuérdense que un animal no come donde orinó ni donde excretó. Y sobre todo, miren este, un animal puede no comer hasta 12 veces el área alrededor de una excreta. Entonces nosotros tenemos una ariecita así pequeña, pero hágale esta misma área, multiplíquela por 2, entonces se nos va en un rango muchísimo más amplio y eso hace que nos perdamos bastante área, más si tenemos muchos animales que afectan tanto en el día, entonces es muy óptimo tener un franjeo, ¿cierto? Otra idea de trabajo de grado que me gustaría hacer, un franjeo inteligente, un franjeo que tenga un software que se vaya moviendo solo. Entonces, el que esté interesado, podemos hablar de eso para el próximo semestre, comenzar con los de ingeniería de sistemas, ese sistema de franjeo inteligente automatizado. Ahí les dejo, vamos a ver quién alza la mano. Listo. Aquí ya vamos a terminar. Aquí tenemos qué pasa con el nivel de suplementación de concentrado.
Entonces, los animales entre más concentrado comen, en proporción, tienen un menor consumo de pasto. Y eso es claro, el concentrado, uno, tiene mayor energía. Entonces, si llena su requerimiento de energía, baja el consumo del pasto, ¿cierto? Dos, acuérdese que por cantidad de materia seca que es capaz de comer un animal, pues el concentrado es casi materia seca, es un 13% de humedad apenas. Entonces, muy poquito concentrado, por decirlo así, 1 kilo de concentrado equivale, pues, y 1 kilo de pasto seco, para hacerlos equitativos, 1 kilo de pasto seco son no sé cuántos, pues, divídanlo por 0,13 y le va a dar la cantidad de pasto, ¿cierto? Porque tiene el 87% de agua. Entonces eso hace que a medida que aumentemos la suplementación, pues claramente el pasto va a disminuir. Miren, cuando no tenemos suplementación, un animal consumiéndose el pasto de gramos de materia orgánica por kilogramo por día. ¿Y qué pasa cuando yo suplemento? Pues claramente disminuye la cantidad de pasto, ¿cierto? Entonces el consumo de pasto disminuye 0,44 kilogramos de materia orgánica por cada kilogramo de materia orgánica que se suplemente. ¿Listo? Y muchas veces eso va ligado a una mejoría en la producción de leche, por eso es que dependemos también de los concentrados, porque sí mejoran la leche, y el consumo total, mire que también aumenta, o sea, es un animal de estos es capaz de comer más kilos, es capaz de comer muchos más kilos si se le da concentrado que si se le da pasto. ¿Por qué? Por el simple tema que el concentrado es compacto y no ocupa tanto espacio en el rumen. Entonces, el efecto que tiene el pasto, por el contrario, es que ese mismo kilo pues, va a generar mucho volumen, va a generar una rumia, va a generar aspectos que disminuyen el consumo, el que concentrado